Bien, vamos a ubicarnos el día de hoy en el libro de Lucas, capítulo 23, y vamos a estar haciendo una lectura un poco amplia desde el 26 hasta el 49. Nos ubicamos, repito, en Lucas 23 del 26 al 49. Este estará siendo el texto objeto de nuestro estudio el día de hoy, en esta mañana preciosa y especial, porque estamos conmemorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí la palabra de la siguiente forma, y leemos pidiendo que el Espíritu Santo traiga a nuestras vidas entendimiento de las Sagradas Escrituras. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima a la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en el espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Gloria sea a nuestro Señor y bendita sea su preciosa palabra. Estamos ante el evento histórico más importante jamás captado por ningún historiador en lo que lleva esta tierra de vida. No hay episodio más importante en la historia de la humanidad que justamente esto que acabamos de leer. Usted puede, no sé, citar las glorias de cualquier libertador en cualquier país del mundo. Usted puede, por ejemplo, no sé, hablar de la libertad de más de 6 países en Latinoamérica de mano del libertador Bolívar. Usted puede citar, no sé, grandes episodios de la historia donde han habido héroes nacionales, donde han habido personas que sin duda alguna han hecho eventos o han hecho cuestiones que han sido de suma importancia para ciertas naciones. Pero todo esto queda empalidecido y queda siendo absolutamente nada cuando lo comparamos con este evento histórico que llamamos la Pasión de Cristo.
Y no estamos hablando de la pasión de Cristo de Mel Gibson. Estamos hablando de la pasión de Cristo que registran los sagrados textos, lejos a muchas de las cosas que muestra Mel Gibson en su película, ¿no? Ya bien hemos dicho en muchas ocasiones que realmente lo que se muestra en esa película, si bien es cierto que la pasión de Cristo de Mel Gibson muestra la imagen más cruda del sufrimiento de Cristo que se ha podido ver en películas jamás filmadas en Hollywood. Sin embargo, nosotros sabemos por las Sagradas Escrituras, y sobre todo lo saben mucho más que nosotros los eruditos y que se han dedicado a la investigación histórica, que lo que Cristo padeció en la cruz fue mucho más fuerte y grave que lo que muestran las imágenes de la pasión de Cristo. Mucho más grande, mucho más grave, mucho más, sin duda alguna, más agonizante. Este hecho, por razones más que lógicas, dicotomiza el tiempo. Y esta dicotomía marca un antes y un después de la era en que nosotros vivimos. Por supuesto, esto lo entendemos así desde el mundo occidental, ¿no? Ya no es lo mismo para el mundo oriental, quienes no dividen la historia en los mismos episodios y capítulos que nosotros dividimos la historia dentro del mundo occidental. Pero para el mundo occidental no existe una fecha más célebre y más importante que esta. No existe una fecha más célebre e importante que esta, al menos para las personas religiosas, para las personas que por supuesto tienen conciencia de este evento histórico, ¿no? Y tenemos entonces que decir, cuando vamos a citar algún evento histórico, que hay un antes y un después de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que tienen que citar incluso personas que ni siquiera están de acuerdo con tener que mencionar eso porque no son creyentes. Y se dice, por ejemplo, como alternativa, antes de la era común y después de la era común, para no tener que decir antes de Cristo y después de Cristo. Pero eso es algo que se ideó muchísimos años después, ¿no? Esto es algo que de hecho mucha gente ni siquiera conoce. Hay gente que se encuentra a veces con estas siglas en un libro histórico que está leyendo y ni siquiera sabe qué significa, porque muy poca gente está en realidad familiarizada con esto de antes de la era común y después de la era común, pero sí todo el mundo está familiarizado con el antes de Cristo y el después de Cristo. Y esto es lógico. Esto es lógico porque, vuelvo y repito, estamos ante el evento más importante de la historia de la humanidad. Y vamos a ver por qué hay que dar razones para entender por qué es el evento más importante de la humanidad. Porque alguno pudiera equivocarse al decir que el evento más importante de la historia de la humanidad no fue la crucifixión, no fue la pasión, sino que de hecho fue el nacimiento de Cristo. Yo no creo que ese haya sido el evento más importante de la historia, el nacimiento de Cristo. Yo creo que fue la crucifixión. Porque Cristo, sin duda alguna, aunque el nacimiento pudiéramos decir que es el segundo evento más importante, pero Cristo, al tener una doble naturaleza donde una de ellas era hombre, él bien estaba en la potencialidad de pecar y de abortar el plan divino. O sea que sí, aunque él nació, si él hubiese decidido que bien podía en su acto libre, voluntario, decidir no llevar a cabo la cruz, ¿de qué hubiera servido su nacimiento? Sin duda alguna no hubiese sido el hecho más importante de la historia de la humanidad. El hecho más importante de la historia de la humanidad en ese sentido, entonces, no hubiera sido de ninguna manera el nacimiento de Cristo. Pero sí lo es la crucifixión, porque en la crucifixión se consuma lo que su nacimiento tuvo por consecuencia lógica. En la crucifixión podemos ver cumplido el plan de redención de nuestro Señor. En la crucifixión pudimos ver el derramamiento de una gracia absolutamente impresionante sobre toda la humanidad. Eso pudimos ver en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a hacer un poco, y yo quiero que hoy nos separemos de estas elaboradas y técnicas y bosquejadas formas de predicar desde una perspectiva muy teológica y todo este tema, ¿no? Ya ustedes saben que estamos acostumbrados acá a mensajes muy elaborados teológicamente, desde una exégesis que abarca aspectos muy importantes, pero hoy, lejos de eso, vamos a basarnos simplemente a estudiar este evento histórico, a ver este evento histórico y a sacar todo lo que podamos de él, ¿no? Lógicamente lo vamos a tratar de hacer de la manera más resumida posible, porque esto es un hecho que da para todo un estudio de mucho tiempo, de muchos tomos y sin duda alguna de muchas partes, ¿no? Vamos entonces a ver un poco acá
las cosas que se deben poner de relieve porque son sumamente importantes dentro de la lectura que acabamos de hacer. Comienza entonces el relato diciendo de la siguiente forma, y esto es Lucas. Quise recoger del Evangelio de Lucas. Ustedes saben que Lucas es entre los evangelistas el mejor de los historiadores. ¿Okay? Se dice incluso que posiblemente hay algunos eruditos que afirman que Lucas era muy probablemente el mejor historiador o uno de los mejores historiadores del primer siglo. Y sin duda alguna lo que Lucas registra en su evangelio con tanto señal y detalle es impresionante, y cualquiera pudiera sentirse ufanado en la historia moderna de entre los que se trabajan la parte histórica de las cosas que Lucas enseña acá y de la manera en cómo él recoge toda la investigación que hace para poder registrar su evangelio. Y llevándole, tomando a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Esto para nosotros tiene que estar bastante claro, que fuera o que hubiera mucha gente que estuviera siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, era evidente y debe ser para nosotros más que certero, puesto que cuando vemos y observamos la vida de Cristo a través de los diferentes evangelios que recogen su biografía, podemos ver cómo a Cristo lo siguió mucha gente, ¿no? Mucha gente lo siguió. Sin embargo, a la hora de la chiquita, como decimos acá, a la hora del momento difícil, de la dificultad, sin duda hubo mucha cizaña que quedó demostrada y expuesta entre esos que habían profesado inicialmente la fe en Cristo, pero que luego en la mínima dificultad dejaron botado todo aquello que habían prometido y todo aquello que habían de alguna manera jurado hacer por nuestro Señor Jesucristo. Pero es evidente que a Cristo le siguieron muchas personas, pero por supuesto fueron muchas más las que no le siguieron y las que decidieron aversarles como enemigos acérrimos y públicos de nuestro Señor. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Ustedes saben que era una cosa súper indigna y una desdicha, y casi se consideraba como una especie de maldición para los tiempos bíblicos, que un matrimonio no concibiera, que una mujer no pudiera concebir, que una mujer no pudiera dar a luz un hijo, era casi que como la peor de las tragedias que podía ocurrir en ese tiempo. Porque el israelita promedio entendía perfectamente el mandamiento de Dios cuando decía desde el principio en el huerto que el hombre había sido llamado a multiplicarse y a fructificarse, por lo que era un total desdén en contra de la propia persona que no podía, por causas de infertilidad, traer a luz un muchacho, el que no pudiera hacerlo. Y era considerado un acto sin duda alguna degenerativo de la dignidad y de la condición humana para aquellos tiempos. E incluso se decía que la mujer o la pareja debía tener más de un hijo, que el principio de fructificación o de multiplicación exigía que no podía ser un solo hijo, tenían que ser más de 2 hijos. Y que mientras más hijos, de hecho, una forma de las familias en aquellos entonces demostrar que Dios estaba en la fórmula de sus vidas y de que eran familias realmente benditas, era a través del tamaño de la familia. Mientras más grande y más numerosa fuera la familia, mientras más hijos tuviera la familia, eso era mejor visto dentro de la nación hebrea, porque entendían el principio. Ahora, se podrán imaginar lo serio que viene a ser la situación que Cristo está vaticinando acá. Y lo que Cristo está vaticinando acá tengo que decirlo desde ya. Hay muchas personas que se equivocan mucho al decir que lo que Cristo aquí profetiza es el tiempo del fin, el momento de la manifestación del anticristo y del fin de la historia de la humanidad. No, Cristo se refiere, y en esto concuerdan la mayoría de reformados protestantes, al año 70, cuando Tito entra y destruye toda Jerusalén.
A eso es que Cristo se refiere. De hecho, muchas de las profecías escatológicas de Cristo que creemos que apuntan y señalan hacia los tiempos finales, en realidad eran una mención a lo que sucedería en el año 70 y no a las cosas que nosotros creemos que están escritas en el libro de Apocalipsis. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en ese tema porque no vengo aquí a dar doctrina apocalíptica ni vamos a hablar de escatología. Simplemente quería hacer una pequeña mención para que tengamos algún rasgo sobre este asunto, ¿no? Ahora, imagínense el momento de dificultad tan serio y el sufrimiento tan pronunciado que habría en ese momento, que Cristo estaba llamando bienaventuradas a quienes de hecho no eran bienaventuradas si no tenían hijos. Está diciendo que en ese momento la dificultad, el dolor y la tragedia sería a tal magnitud que las que se consideraban ser bienaventuradas cada vez que parían, ahora serían de hecho totalmente lo contrario. Y les era mejor no haber parido, les era mejor no haber concebido, les era mejor no haber traído ningún niño a la vida en ese tiempo, porque no sabían lo grande y lo difícil que iba a ser la situación histórica que tendrían que atravesar en ese momento. Eso está claro acá. Eso es lo que Cristo les está diciendo. Bienaventuradas las que en ese momento no conciben, las que no pueden por causas de infertilidad traer a la luz a un muchacho, porque el sufrimiento será tal que van a desear no haber parido, porque no querrían ver a sus hijos sufrir como tendrían que sufrir para ese momento. Esta es la imagen que Cristo está presentando. Esto es lo que Cristo quiere que los oyentes entiendan. Esto es lo que Cristo quiere que incluso sintamos. Oigamos, sintamos y podamos vislumbrar. Eso es lo que Él quiere. Y dice al final algo que debe llamarnos mucho la atención. Él dice al final del versículo que si eso lo hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Ahora, el árbol verde claramente es, en este sentido, la representación misma de Cristo. Y cuando estamos hablando del árbol seco, Cristo fue claro al llamar a la vid seca, que no dio nunca fruto, Israel. Un pueblo que no daba frutos porque era un pueblo duro de cerviz. Por lo que Cristo está contrastándose su persona misma con el árbol seco que nunca dio fruto, que es el pueblo de Israel. Si con el árbol seco, si con el inocente, si con el bueno, si con el justo, si con el que nunca ha cometido un solo error, ni ha cometido un solo pecado, ni puede ser señalado por absolutamente nada, hicieron todas estas cosas, ahora ¿qué esperarán ustedes, pueblo de dura cerviz, pueblo que nunca ha dado fruto, pueblo que ha hecho como le ha dado la gana, pueblo que ha caminado siendo completamente arbitrario, pueblo que nunca ha cumplido los mandamientos, pueblo que ha hecho cualquier cosa menos lo que debe hacer? Imagínense entonces lo que le esperará a ustedes. Esa es la pregunta que Cristo está haciendo, poniéndola en contexto. Eso es lo que Cristo está diciendo. Y eso es lo que Cristo nos dice también a nosotros hoy. Porque hay muchos creyentes, usted sabe que nosotros somos muy expertos, siempre, cuando estamos en el momento del sufrimiento, en comenzar a cuestionar casi cualquier tipo de cosa. Cuestionamos todo, cuestionamos por qué a mí, por qué yo, qué me pasó, pero si yo hago esto, pero si yo hago aquello. Y comenzamos en una especie de apología a favor de nuestra propia persona para tratar de justificar lo injustificado. Y entonces, Señor, ¿pero por qué a mí? Si yo voy a la iglesia, yo oro, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. Yo creo que eso es típico de una persona que nunca ha entendido el Evangelio. Las personas que han entendido el Evangelio entienden que en el Evangelio siempre habrá dolor y habrá sufrimiento, que la vida está llena de dolor. Y es que esto es algo a lo que ningún ser humano se puede escapar. No importa si es o no es creyente. Si usted es creyente va a sufrir, si no es creyente también va a sufrir. Así que no crea que, bueno, ya que en el Evangelio se sufre mucho y que Dios nos ha llamado a sufrir y a sufrir y a sufrir, mejor entonces dejo de ser evangélico y me voy para el mundo a ver si ya la cosa de repente va mejor. Bueno, tengo noticias que dar a las personas que tal piensan. Las cosas no van a ir mejor, las cosas van a ir a peor. Y van a ser bastante peores, porque en ese momento y bajo esas condiciones no tenemos la providencia y la gracia de Dios especial derramada sobre nosotros.
Y no es lo mismo afrontar una crisis, un dolor, una situación que nos hace sudar, que nos hace botar todo tipo de lágrimas, teniendo al Señor como ese ser que nos ayuda, que nos levanta, que nos fortalece, que nos da vida, que nos da aliento, a no tener absolutamente nada al lado cuando el sufrimiento y el dolor toca la puerta de nuestra vida. Porque esto siempre va a ocurrir, nunca va a dejar de pasar. Y yo he sido muy profuso en lo que he venido enseñándoles a ustedes acá sobre ese tema. ¿Y por qué hay que ser profusos con eso? Porque este tema hay que trillarlo hasta el cansancio, porque debemos entenderlo. Debemos saber que estamos en este mundo precisamente porque este mundo es como es, porque el pecado se ha apoderado de él. Este mundo es como es porque el hombre ha decidido desobedecer desde el principio. Este mundo es como es porque hemos llevado nuestras vidas como mejor nos ha parecido y como mejor hemos querido, pero nunca hemos hecho las cosas como Dios nos ha mandado a hacerlas. Y lógicamente siempre tendremos ciertas y fuertes consecuencias por ello. Y ayer lo decíamos en el ayuno, que ayer en el ayuno tocamos el evento previo a la crucifixión, donde Cristo deja unas palabras muy claras, ¿no? Hablando sobre el mundo y hablando sobre las cuestiones del mundo, ¿no? Él dice: ¿de qué sirve que el hombre se gane el mundo y que su alma se pierda en el infierno? ¿Con qué pagaremos por nuestra alma? Retóricamente el Señor pregunta. ¿Crees que por ganarte el mundo, que por ser el empleado del mes, que por ser el estudiante del mes, a costa de nunca cumplir con las cosas de Dios, eso te va a justificar? ¿Creen que eso es una especie de cheque que tú estás entregando para comprar o pagar por la bendición de tu alma? Eso es lo que preguntaba ayer el Señor retóricamente cuando estudiábamos esa parte. Y no hay forma en la que nosotros podamos pagar. No, Señor, que yo me esforcé mucho, hice esto y esto y esto y aquello. Sí, lo hiciste, pero no para mí. Está muy bien que lo hayas hecho, pero te olvidaste de quién tiene la primacía. Te olvidaste de quién es primero. Y eso siempre va a traer consecuencias, queramos tenerlas o no. Nos guste o no nos guste, queramos creerlo o no queramos creerlo, tarde o temprano las consecuencias de eso van a llegar. A lo mejor no es ahorita, a lo mejor no es mañana, quizás pasen 2, 3 años y usted está de lo mejor y cree que se ha zafado de las manos del justo, pero cuando llega, llega. Cuando llega, llega, y llega dando duro. Más vale comenzar a sembrar para evitar que eso ocurra, que seguir haciendo cosas que no debemos hacer. Eso es lo que el Señor nos estaba diciendo ayer. Eso es lo que el Señor nos estaba diciendo ayer. Y volvemos a poner de relieve la pregunta: si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con los pedazos de terrenos secos y áridos donde no crecen ni las piedras? ¿Qué no harán? Si me lo hicieron a mí, ¿qué pretenden ustedes que pueda pasar con ustedes? Incluso obedeciendo al Señor, siempre tenemos cosas que vivir difíciles. Siempre. Porque es que obedezcamos o no obedezcamos, siempre habrán momentos de dificultad y de dolor y de confusión. Siempre los habrá. No podemos escapar de ellos. Si Cristo no escapó de ellos, ¿qué le dice a usted que usted puede escapar de ellos? ¿Qué me dice a mí que yo puedo escapar de ellos? Si el perfecto, el puro, el santo, el árbol verde, el que siempre dio frutos, el que jamás dejó de dar un fruto, el que jamás se equivocó en ninguna de las decisiones que tomó, tuvo que vivir este dolor, varón de dolores, por eso en balde la Biblia lo llama el varón de dolores, eso no es una afirmación gratuita. Si le llama el varón de dolores, porque realmente fue el varón de dolores, y nada menos que eso. Si el varón de dolores fue un varón de dolores, habiendo sido perfecto, ¿qué nos hace pensar que nosotros en nuestra imperfección y en los errores que cometemos cada día y a veces cada vez peores, no vamos a vivir situaciones de dificultad? ¿Qué nos hace pensar eso? Sería una forma muy necia de persistir en hacer cosas que no debemos hacer y en seguir tomando decisiones que no nos llevan a ningún lado. Porque nuevamente
Te puedes ganar el mundo entero. Yo me puedo ganar el mundo entero. Yo puedo estar condecorado en la universidad con un cuadro gigantesco que esté en la entrada de la universidad como el profesor, no del año, del siglo, el mejor de los mejores profesores. Pero ¿de qué me serviría a mí esa gloria humana si todo eso ha sido a cuesta de olvidarme de Dios y de nunca cumplir con Dios en absolutamente nada y solamente dedicarme a lo que considero si son intereses importantes para mí? Eso es necedad. Y tendría que decirlo con palabras más fuertes todavía, eso es estupidez humana. Es necedad. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Esta es una de las palabras del Sectem Verba. Ustedes saben que el Sectem Verba fueron las 7 palabras que Cristo declaró en la cruz. Ahorita las veremos. Sectem Verba, 7 palabras fueron dichas por Cristo en la cruz del Calvario. 7 afirmaciones, que ahorita las vamos a revisar. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora fíjense, acá hay algo muy importante que también tenemos que relievizar, por decirlo de una manera, en este neologismo. Hay algo muy importante acá. Cristo está afirmando claramente, y acuérdense que el Señor no se equivoca, no, yo me equivoco todos los días, pero el Señor no se equivoca. Él está diciendo que estas personas hicieron lo que hicieron por ignorancia. Está diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que Cristo afirma acá entonces es que quienes estaban haciendo lo que estaban haciendo lo hacían por ignorancia. Por eso era que lo estaban haciendo. Sin embargo, la ignorancia jamás nos exime de la justicia. No, Señor, que yo no hice aquello porque yo no sabía, es que yo no entendía que el texto bíblico nunca, y por eso nunca puse eso en práctica. Eso no nos va a eximir delante del trono de Dios. Y estas personas, estos que crucificaron a Cristo, estos que gritaron: suelten a Barrabás, pero crucifiquen a Jesucristo, al falso Mesías, al falso Hijo de Dios, al hereje, al blasfemo, esas personas no creo que se encuentren en el paraíso precisamente. Probablemente, claro que sí, no podemos negar que de repente algunas de ellas después en el futuro hayan recapacitado y hayan podido ver la realidad y se hayan arrepentido de sus errores, como de hecho más adelante vamos a ver qué pasa con el centurión romano cuando ve morir a Cristo en la cruz, que dice: este era realmente un hombre y un varón justo. Hemos asesinado a un hombre inocente. Este era realmente el Hijo de Dios, lo recogen otros evangelios. Pero Cristo afirma acá que esta gente hizo esto por ignorancia. Razón por la cual nosotros hacemos muchas de las cosas que hacemos hoy. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, erróneamente por supuesto, se deben mucho a la ignorancia que todavía sigue habiendo en nosotros. Acuérdense que la ignorancia, el que ignora en 2 contextos. Hay 2 formas de ignorancia o de ignorar. Está la ignorancia per se, que tiene que ver con el hecho de estar al margen de conocer una realidad. No la conoce y por eso es un ignorante sobre esa realidad. Por ejemplo, yo no sé nada de astrología, ni tampoco quiero saber mucho de eso tampoco, ¿no? Y soy un total ignorante en ese aspecto. Y si algo quiero saber o debería saber o entiendo que debo saber sobre eso, es porque debo tener conocimientos para poder refutar las cosas que sabemos que son en contra de nuestra fe. Pero hay muchas cosas en las que nosotros hacemos y muchas de las prácticas que llevamos a cabo a diario que se dan única y exclusivamente por la ignorancia que nosotros tenemos. Pero bueno, nuevamente tengo que decirlo. Eso no justifica en ningún sentido ni nos exime de que el Señor tenga que darnos la paga que nos merecemos a cada uno de nosotros. Ahora, si Cristo la recibió, nuevamente la pregunta, y perdónenme que sea reiterativo con esto, ¿qué nos hace pensar que nosotros no lo recibiremos? ¿Qué nos hace pensar que no lo recibiremos? ¿Qué creemos?
Entonces, el Señor acá dice que los perdone porque no saben lo que hacen. ¿Qué demuestra esta afirmación de nuestro Señor? Su inmenso amor. ¿Saben qué demuestra? ¿Se acuerdan la última enseñanza que vimos, que creo que fue el domingo pasado, sobre el Sermón del Monte? Cuando hablábamos del amor a los enemigos. ¿Qué decía Cristo que debíamos responder ante aquel que quería ponernos a caminar una milla más? Ante aquel que quería no solamente robarnos la túnica, sino robarnos la túnica, porque decía que también teníamos que darle la capa, ante aquel que nos abofeteaba y que decía debemos poner la otra mejilla. Si nosotros podemos resumir todo eso en una línea, tendríamos que decir que nosotros de ninguna manera tenemos el llamado de pagar con la misma moneda, y que lejos de actuar de la misma manera en como estas personas enemigas de la fe actúan hacia nosotros, debemos más bien mostrarle amor y misericordia y compasión. Si podemos encerrar todo eso en unas pequeñas frases, sería esa. Cristo aquí está demostrando que sus palabras no fueron simples palabras, y que de hecho Él llevó esto a la práctica. Por eso era el supremo maestro, por eso es el supremo maestro. Porque no es el típico y tradicional maestro como lo soy yo y como lo puede ser cualquier otro, que enseñan sobre muchas cosas, pero que luego de eso que enseñan a veces ni se acuerdan. Porque tienen actitudes que luego los exhiben como seres que definitivamente son dignos de conmiseración, que a veces ni siquiera somos dignos de conmiseración. El Señor está recibiendo aquí todo tipo de agravios. Agravios psicológicos y agravios físicos. Hay una patología psicológica y una patología fisiológica en el momento de la cruz. ¿Cuál de las dos patologías es peor? Hay gente que dice y afirma de manera con mucha convicción, no diría de manera muy certera, pero con mucha convicción, que el mayor sufrimiento no es el que se vive físicamente, sino el que se vive emocionalmente. Hay gente que afirma eso, y eso puede tener cierto nivel de verdad. Por supuesto que hay cosas que nos ocurren en la vida que son un golpe a nuestra dignidad humana, que pueden causar mucho más dolor de lo que de repente un hueso partido puede producir. Y a veces preferiríamos que se nos haya partido el hueso de un brazo a que nos hubieran pagado como nos pagaron. Creo yo que muchas personas estaríamos de acuerdo con esto, sin duda alguna. Y el sufrimiento más grande que Cristo vivió en la cruz, sin duda alguna no podemos omitir ni ignorar el sufrimiento fisiológico, pero hay un sufrimiento psicológico en Cristo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo podemos poner de relieve? ¿Cómo podemos demostrar esto? ¿Se acuerdan del Getsemaní? Muchos psicólogos y psiquiatras cristianos que se han dedicado a estudiar el evento del Getsemaní han llegado a conclusiones tremendas. Han dicho, por ejemplo, que Cristo llegó al nivel de estrés más grande y de ansiedad más grande que un ser humano pudo haber experimentado en su vida. Y eso explica por qué sudoraba como especie de gotas de sangre. Y eso es una patología que está comprobada a nivel científico. Que pueden llegarse a ciertos niveles, a tales niveles de degeneración psicológica, que la persona puede sudorar como especie de sangre. Imagínense ustedes. Y se dicen que esa es la demostración. Eso lo han dicho porque yo he leído sobre algunos artículos sobre eso de psicólogos y de psiquiatras cristianos que se han dedicado a estudiar con mucha experticia ese tema. Y dicen que ese ha sido el momento más grande de ansiedad, de dolor, de sufrimiento que un ser humano haya podido vivir. Por lo que yo siempre no, desde un cierto tiempo para acá, he creído que el dolor más fuerte que Cristo vivió no fue de hecho el dolor físico, sino el dolor moral, el dolor psicológico. Ese fue el mayor dolor que Cristo vivió, que es un dolor que destruye al ser humano. Una persona que no se logra levantar nunca del dolor y del sufrimiento y que vive todo el tiempo con eso en la mente. Hay gente que se suicida, la gente se suicida por eso, hermano. La gente se suicida por eso.
La operación que hace 2 meses atrás a mí me hicieron, yo me quedé impresionado. Ninguno de ustedes tiene idea del sufrimiento y del dolor que eso produce, porque no lo han vivido y yo espero que jamás en la vida lo vivan. Yo decía, Señor, ni peor de mí. No, mire, yo decía en esos momentos, no solo eso ni al diablo, que es la fisura que yo tenía en mi esfínter. Ese dolor yo sabía que era sumamente grave, sumamente fuerte, muy duro, era un dolor que me paralizaba por todo el día y yo no podía hacer absolutamente nada. Comienzo a investigar y me encuentro con proctólogos que dicen que ese es uno de los dolores más fuertes que se experimentan en la humanidad. Y es tan fuerte ese dolor que mucha gente se ha ido al suicidio por eso. Hay gente que se ha suicidado por ese tipo de dolor. Imagínense ustedes. Y es un tipo de dolor que no remite a ningún calmante. Usted se puede beber 14.000 pastillas, 14.000 recetas médicas para el dolor, analgésicos que quiera, ni cosquillas le hace. Ni cosquillas. Ahora, sin duda alguna, uno no puede omitir estas cosas, esto no se ignora. Y para el que lo vive mucho menos. Pero esto no es ni cercanamente parecido al dolor que Cristo vivió desde el punto de vista moral. Ni cercana, ni remotamente parecido, no tiene nada que ver. Yo estoy seguro que Cristo hubiese preferido una fisura y que solamente hubiese sido una fisura y que luego al tiempo, cuando se desarrollara la ciencia, alguien lo operara y le quitara el problema, a tener que haber vivido lo que vivió. Desde el punto de vista moral. Pero repito las palabras. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aunque me están causando todo este dolor, aunque me están causando todo este sufrimiento, aunque han desquebrajado cada uno de mis huesos, aunque mis neuronas están reventadas de dolor, de sufrimiento, de padecimiento, aunque estoy viviendo lo más feo y lo más fuerte que jamás se haya podido vivir, y no hay dolor y sufrimiento en la humanidad que ser humano alguno haya vivido que sea equiparable a lo que nuestro Señor vivió en la cruz, con todo, yo quiero, Padre, que los perdones, porque ellos lo hacen por ignorancia. Es una sociedad ovejunizada. Es una sociedad, como decíamos ayer también, zombie. Una sociedad zombie ovejunizada. Les decía ayer que el concepto de zombie, aunque el zombie, la imagen que vemos proyectadas en las películas de Hollywood sobre el zombie, son ciencia ficción, los zombies no existen a esa forma como nos los presentan las películas. Sin embargo, lo que transmite el concepto de zombie es una realidad física que existe en el mundo. Y les decía que el concepto define a un zombie como un ser irracional cuyo único objetivo es asesinar para poder sobrevivir. Así viven muchos seres humanos en el planeta. Hay mucha gente que solamente tiene la cabeza para peinarse el pelo o para ponerse una gorra. Solo para eso. Y solo piensan en comer porque saben que si no comen se mueren, pero no tienen ningún tipo de ambición, no tienen ningún tipo de meta personal, no tienen absolutamente nada en la cabeza. Entonces vivimos en una sociedad que está completamente ovejunizada, oveja. La oveja tampoco piensa y tiene que tener todo el tiempo encima un pastor con una vara que le esté dando por las canillas para que pueda ir en dirección hacia donde le están enviando que debe ir. Y un zombie que es este tipo de personas que acabo de mencionar. Eso es lo que tenemos. Pero el amor de Cristo se ha mostrado en esta palabra. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Miren todo el bullying que nuestro Señor estaba recibiendo. O sea, ya no era suficiente que nuestro Señor estuviera crucificado, experimentando un nivel de dolor que los médicos que se han encargado a estudiar el caso de los muertos en cruz
han dicho que es de las peores cosas que se puede experimentar en la vida y que mueren por regla general de asfixia, que para mí, yo siempre he interpretado la muerte por asfixia como la muerte más desesperante que puede existir, la peor de todas. Le seguiría morir quemado. Aunque realmente, bueno, en realidad yo creo que la peor muerte de todas es la que sufrió Esteban. El dolor más fuerte, la patología más fuerte en términos de dolor que puede existir es la ruptura de un hueso. Ningún dolor se equipara a la ruptura de un hueso. La otra vez estuve viendo por allí los 10 dolores, porque a mí esos temas me llaman mucho la atención desde que yo estoy en mi situación de salud. Los 10 peores dolores del mundo. Los 10 dolores que la humanidad puede experimentar y que son los más feos y los más fuertes. Yo siempre decía en doxa es opinión personal, no tiene sustento científico, pero yo en mi doxa decía, el peor dolor tiene que ser la ruptura de un hueso. No creo que haya un dolor peor que ese. Yo lo he experimentado. 2 veces me fracturé y me he hecho como 600 esguinces. Y esas son cosas que el último que me hice me llevó desde el lugar donde caí hasta la puerta de mi casa, literalmente arrastrándome en el piso, gateando como un niño. Así, literalmente. Y busqué los 10 peores dolores. El número 10 era el dolor de preñez. Ese era el número 10. Está entre los 10 dolores más fuertes que existen. No recuerdo los otros, pero recuerdo los 3 primeros. El tercero creo que era el dolor que experimentamos los hombres cuando nos dan un toquecito en los testículos, que en otro artículo vi que era 10 veces peor que el dolor de una mujer que está pariendo. El segundo era morir quemado y el segundo era morir quemado, y el primero, el que yo decía en doxa, pero nunca lo había estudiado científicamente, era precisamente partir un hueso. Los 3 peores dolores que existen. Se mencionó por ahí uno, el de los cálculos renales también, que también es bastante fuerte. Ese también se mencionó. Todos esos dolores, todos juntos, no equiparan el dolor que nuestro Señor vivió. Y no en términos físicos, en términos morales, vuelvo a decir. Con todo y eso, esta gente no fue capaz de respetar el dolor de ese hombre inocente que, guindado con los clavos del amor en una cruz, jamás abrió su boca para maldecir a ninguno de los que estaban ajusticiándole, entre comillas. Jamás abrió su boca en maldición. Aquí tenemos el bullying. Si tú eres el rey de los judíos, si tú eres realmente el Hijo de Dios, ¿por qué en tu propio poder no te bajas de esa cruz? ¿Por qué en tu propio poder no llamas ahora mismo a una legión de tus ejércitos celestiales que suponemos debes tener si en realidad eres Dios, para que vengan ahora mismo en rescate de tu vida y nos acaben a todos nosotros? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿dónde está tu trono? ¿Y dónde está tu corona? Porque la corona que veo tienes puesta es una corona de espinas que te pusimos nuevamente en bullying a las estupideces que nosotros creemos tú has venido a decir siempre. Esa corona de espinas no es la corona que lleva un auténtico rey. Esa corona que tienes es una corona de burla, de menoscabo, de menosprecio, de desdén a tu persona, porque no aceptamos lo que tú has dicho jamás. Porque eres un farsante, y el peor de los farsantes, porque eres el peor de los blasfemos y el peor de los blasfemas, el peor de los herejes. Por eso te pusimos esa corona, y esa corona realmente declara tu reinado sobre la falsedad que han salido siempre de tu boca. Tremendo. Eso leyendo entre líneas, porque uno tiene que aprender a leer entre líneas. Pero eso es lo que estos blasfemos herejes estaban diciéndole a nuestro Señor, de quienes no se compadecieron ni un segundo pese a que estaba viviendo todo el dolor y el sufrimiento que estaba viviendo.
Había también sobre él un título, escrito con letras grandes, latinas, con letras griegas, latinas y hebreas, que reza: este es el Rey de los judíos. Se usaron los 3 idiomas de lo que se consideraba era el mundo en aquel entonces histórico. El griego era el idioma del conocimiento y la sabiduría y de la cultura universal de aquellos tiempos históricos. El romano era el lenguaje político y del poder político. Era el lenguaje del gobierno y el poder político, de la ley, el gobierno, el idioma de la ley. Y el hebreo era el idioma de la religión. En los tres idiomas que creaban la universalidad del contexto lingüístico que se podía entender para aquel tiempo histórico, se escriben estas palabras: este es el Rey de los judíos. Porque todo el presente, toda persona que estaba presenciando el evento de la cruz, debía entender, aunque lo hayan puesto por ironía, que realmente el que estaba clavado en esa cruz era ciertamente el Rey de los judíos, pero que no era solamente el Rey de los judíos. Ese Señor era mucho más que el Rey de los judíos. Ese Señor es el Rey del universo, es el creador de todas las cosas, es por quien vivimos, es por quien estamos. Es el Rey universal, no es solamente el Rey de los judíos. Y en estos 3 idiomas tuvo que decirse, porque no se entendía. Esto es movido por la providencia de Dios, hermano. Esto no crean que fue un acto accidental. Esto es movido por la providencia y soberana voluntad del Todopoderoso. Que esto se escribiera en los 3 idiomas de la universalidad lingüística del momento histórico, para que todo el presente pudiera entender lo que esa lápida decía, fue la providencia de Dios quien lo hizo. Porque todo el mundo, todo el presente tenía que entender que ciertamente Él era el Rey, y que Él es el Rey, y que no hay otro Rey, y que el que quiera proclamar a otro como Rey tendrá serios problemas, y su único fin será la muerte eterna. El que quiera declararse su propio Rey, el que quiera hacerse, porque nosotros somos expertos, los seres humanos somos expertos en levantarnos reyes. Somos expertos en levantarnos reyes. Con esto me refiero a que exaltamos tantas cosas que consideramos son las más importantes de nuestra vida y nos olvidamos de exaltar al único que realmente merece exaltación. Nos olvidamos. Yo por un tiempo, cuando comencé en mi situación de salud, exaltaba más mi quebrantada salud que el mismo Señor. Hablaba más de los síntomas que tenía, del dolor que tenía, del sufrimiento que tenía, que de mi Señor. Así. Pero Él es el Rey. Y tiene que saberlo el mundo entero. Por eso la Biblia, hoy, como especie de la lápida que se puso encima de la cabeza de nuestro Señor, en el idioma universal de aquel entonces, hoy la Biblia es el libro que tiene el tupé de ser el más traducido a todas las lenguas y dialectos que existen en la humanidad. Ningún libro tiene el récord que la Biblia tiene. Y esto es equiparable a esa lápida que en griego, en hebreo y en latín decía que ese que estaba crucificado era el Rey real y verdadero. Hoy ninguna nación tiene excusa para decir: yo no sé nada sobre ese Rey porque no tengo un libro disponible en mi idioma para poderlo leer.
No hay quien pueda decir eso. No hay quien pueda decirlo. Como no había quien pudiera decir no entendía lo que esa lápida decía, porque estaba en todos los idiomas necesarios para que cualquier persona que estaba presenciando el momento de la cruz pudiera entender lo que esa lápida estaba diciendo. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Ningún mal hizo. Ustedes saben que los otros evangelios registran que los malhechores ambos lo injuriaban, pero es Lucas quien dice que uno de los malhechores se arrepintió. Entonces, alguno pudiera decir, entonces hay una contradicción entre los evangelios, porque allá dice que todos los injuriaban, pero Lucas dice aquí que este se arrepintió. No, es que al principio ambos lo injuriaban, solo que este luego de un momento de reflexión pudo llegar, porque fue un escogido del Señor. Y en esto se afirma la doctrina que yo les he venido enseñando a ustedes desde siempre, la doctrina de la predestinación. Él estaba predestinado, aunque al principio su espíritu se resistía, llegó un momento donde no pudo seguirse resistiendo. No podía seguirse resistiendo. Y tuvo que entonces confesar: este hombre realmente es un varón justo y no merece lo que está viviendo. Mas nosotros, que hemos hecho y que hemos perpetrado todo tipo de crímenes, estamos recibiendo la justa paga por nuestros crímenes. Estamos recibiendo la justa paga por nuestros crímenes. Y dijo Jesús: acuérdate de mí. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso le dijo este arrepentido en la cruz. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué gloriosa y magistral clase de evangelismo. Un hombre que en el hecho de su muerte, con el peor de los sufrimientos en su pecho, en ese momento todavía se ganó un alma más para el cielo. Se parece a nosotros, igualiticos, 2 goticas de agua. Nos da un dolor de cabeza y ese día teníamos que salir a evangelizar. No voy a evangelizar hoy porque me duele la cabeza. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. A este glorioso Maestro es al que debemos seguir. Este es el glorioso Maestro al que debemos exaltar. Y hoy lo recordamos porque estamos en esta semana donde Él fue crucificado y puesto en esa cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estarás conmigo en el paraíso desde hoy. Sobre este tema hay un debate teológico que no voy a entrar en él. Algunos creen que debe ir una coma en una cierta parte y otros que no. Otros dicen que en realidad no está diciendo que iba a ir realmente en ese mismo momento al reino, sino que hoy te estoy diciendo que vas a estar conmigo en el reino en algún momento, pero vas a estar. Otros dicen que es exactamente como literalmente lo presenta la Reina y Valera, que es que hoy mismo vas a estar conmigo en el reino. Dependiendo qué doctrina usted suscriba del alma después de la muerte, usted llegará a una conclusión de lo que dice el versículo. Pero no vamos a entrar en ese debate acá. Hoy estarás conmigo. La benevolencia de la cruz amando a sus enemigos. Nuevamente la practicidad de lo que enseñó en el Sermón del Monte, demostrada en su máxima expresión en su propio lecho de muerte. Yo aquí quiero hacer una pregunta para todos nosotros, antes de seguir avanzando en lo que nos resta. ¿De qué lado de la cruz usted se encuentra? ¿Del lado que decía, si eres el rey, bájate y sálvanos a todos? ¿O tú eres un malhechor tan pobre y vago como nosotros? ¿O del lado del que se arrepintió y dijo, Señor,
tú no eres digno de este dolor y sufrimiento, mas yo sí lo soy. ¿De qué lado de la cruz usted se encuentra? ¿Del que injuria o del que reconoce su pudrición humana? Y al reconocer su pudrición humana tiene que, por razón lógica, reconocer la perfección del santo. ¿De qué lado nos encontramos? Esa pregunta deberíamos pensarla todos los días de nuestra vida antes de salir de nuestra casa. Pregúntese en sus oraciones antes de salir de su casa a trabajar, a estudiar, a lo que sea. ¿De qué lado de la cruz yo me encuentro? ¿Cuál de esos malhechores represento yo? Porque somos todos malhechores. ¿De qué lado? ¿Soy del malhechor que reconoce que lo es? ¿O soy del malhechor que dice, yo estoy en esta precisamente porque tú no eres Dios, y si eres Dios eres un Dios malo porque me estás haciendo pasar por este sufrimiento? Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto es desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. El sol, como dijo Barclay, me encantó esta parte del comentario, el sol, cuando vio al Mesías expirar en la cruz, tapó sus ojos porque no quería presenciar el dolor que su Señor, el que le había creado, estaba en ese momento llevando a cabo. El sol tuvo que cerrar sus ojos. Y el velo rasgado a la mitad, que era el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, era un indicativo, al parecer, de que ya no existiría más un velo y que no habría un velo que separara al hombre de la presencia directa de Dios, puesto que el Cordero en ese momento se había entregado y le estaba dando acceso a todo el que había sido llamado y escogido por él, para ya no esperar que un sacerdote anualmente entrara en ese templo, sino que tuviéramos acceso libre a su presencia todos los días. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es otra de las palabras. Padre, en tus manos encomiendo su espíritu. Acá Lucas nos registra la parte cuando él dice consumado es. Lo registran otros evangelistas. En tus manos encomiendo mi espíritu. Nuevamente, un modelo de frases que debemos recoger en nuestras oraciones. Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Sea mi vida siempre puesta en tus manos. Nunca esté fuera de ellas. Y como decía el salmista, es preferible un rinconcito en la casa de Dios que todo un palacio entero sin la presencia de Él. Es preferible. Y habiendo dicho esto, expiró. Murió nuestro Señor. Ustedes saben que la muerte de cruz era una muerte espantosa. De hecho, la persona no moría por la sangre que botaba ni por la propia cruz. Moría muchas veces de inanición. Se dicen que habían crucificados que incluso a las 2 semanas de haber sido crucificados todavía estaban agonizando en la cruz. ¿Saben lo que significa eso? Una muerte espantosa, ¿verdad? Espantosa. Pero nuestro Señor misericordioso y Dios todopoderoso no permitió que eso pasara con nuestro Señor. Ya había sido suficiente el sufrimiento. De hecho, más que suficiente. Y nuestro Señor murió al punto, murió tan rápido que ni siquiera hizo falta quebrarle las piernas a los ladrones. ¿Saben por qué le quebraban las piernas a las personas crucificadas? Porque se entendía que la crucifixión no mataba instantáneamente y que el ladrón muy bien podía ingeniárselas, o algún familiar del ladrón podría acercarse a la cruz
luego que no estuvieran los soldados por allí, y bajarlo de la cruz para que el tipo se pudiera escapar. Le quebraban las piernas para imposibilitarlos de escape. Cuando fueron a quebrar las piernas de Jesús, se cumplió la promesa: no será tocado hueso alguno de nuestro Señor. No le pudieron quebrar las piernas porque cuando lo vieron ya el Señor estaba muerto. Ya había expirado el Señor. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Otra lección más que el mundo pagano nos da. Nos las dio el primer pagano, el malhechor, y el segundo pagano, el centurión romano. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Lo que no dijo ningún maestro del Sanedrín, que se jactaba en su presunción de conocer tanto la Torá y no pudo reconocer a su Señor y Salvador. Se jactaban de ser los grandes doctos en la ley. Se jactaban de ser los grandes conocedores e intérpretes de la Torá, de la Biblia. Los que en verdad entendían lo que Moisés decía, lo que Jeremías decía, lo que los profetas decían. Y esos que se vivían jactando de la religión y de ser los grandes doctos y la gran élite de la religiosidad, no pudieron reconocer lo que un pagano soldado sanguinario y destripador reconoció ante los pies del Salvador. Y repito, cuando el centurión lo vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Otros evangelistas registran: este era el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Lejos mirando estas cosas, cobardes, lo que está diciendo el Señor. Lo que Lucas está registrando eran unos asquerosos cobardes. No fueron capaces de estar allí con Él, de defenderlo. ¿Por qué una cruz y no 13? Sumando la de los dos delincuentes, 17 cruz. Allí tendrían que haber estado crucificados todos los apóstoles, si hubieran sido esforzados y valientes como lo fue Josué, hasta el último momento de su vida. 17 cruces deberían haber habido en ese lugar. Porque Juan, Pedro, Jacobo y todos los apóstoles debieron haber ido en rescate de su Señor. Debieron haber ido en contra de la autoridad. Debieron haber ido a refutar la autoridad por lo que estaban haciendo y no esconderse como unos cobardes. Y tenían que haber estado allí a los pies del Maestro. Pero solo hubo 3 cruces. Que hayan habido 3 y no 17 refleja el nivel de cobardía del ser humano y del poco compromiso que a veces tenemos. Porque usted sabe que los apóstoles no fueron apóstoles sino hasta después de la muerte y resurrección de Cristo. Antes de eso fueron discípulos, aprendices. Pero ellos aprendieron realmente la lección fue después de la muerte y resurrección de su Señor, cuando en realidad reflexionaron sobre esas cosas. Y esto nos deja otra enseñanza. No es sino hasta que atravesamos el momento de más asquerosa y fea dificultad de nuestra vida que nosotros podemos llegar a reflexionar sobre las cosas que teníamos que haber reflexionado hace tiempo atrás. Y aquí podemos ver el telos, el propósito del dolor, del sufrimiento, de la contrición de espíritu. Sin una crucifixión de Cristo, a lo mejor nunca hubieran habido 12 apóstoles. Y luego los apóstoles lo entendieron, tanto que todos fueron muertos, asesinados por razón del Evangelio. Hasta incluso muchos dicen que Juan no, porque Juan murió de viejo en la isla de Patmos. Que la gente no sabe. La gente cree que la isla de Patmos era una especie de Hawái donde Juan se estaba tomando las mejores vacaciones de verano de su vida. La ignorancia nos dice eso, ¿no? Porque no estudiamos las Escrituras.
No, el pobre Juan murió de una manera que quizás fue tan fea como la que murió, como la muerte de Pablo, como la muerte de Esteban, como la muerte de Pedro. Si es posible, hasta peor. Él estaba preso en las condiciones más insalubres que podían existir, recibiendo azotes y recibiendo todo tipo de escarnio. Él no estaba pasando unas vacaciones en Hawái, ni en las playas de Malibú, ni de Nueva Inglaterra, ni estaba acostado debajo de un hermoso y decorado paraguas colorido en las costas del Mediterráneo, en Turquía. Él no estaba allí. Todos murieron después, poniendo su vida porque entendieron. La lección clara de esto es lo que les acabo de decir. Es necesario que vivamos momentos de dificultad y usted debe gozarse en ello. La misma Biblia dice que debemos gozarnos en estos momentos porque es aquí donde tenemos más íntima comunión y conexión, nexo con nuestro Señor, porque estamos padeciendo lo mismo que Él padeció, porque estamos padeciendo igual que Él, porque estamos viviendo en carne lo que nuestro Señor también vivió. Las 7 palabras de Cristo las recogen entre todos los evangelistas, que luego tendremos ocasión para tocarlas. Quería mencionarle, decirlas acá, pero no, vamos a dejarlo para otra ocasión. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Lo primero que este sacrificio pascual hace es abrir las puertas a la salvación de la humanidad. Y esto tiene que entenderse. No estoy hablando, cuando hablo de la salvación de la humanidad, no estoy diciendo que la salvación sea algo universalista. Yo no soy universalista, porque el universalismo no es ortodoxia cristiana, es heterodoxia. La Biblia no dice que todo el mundo se va a salvar, dice que algunos se van a salvar, los que han sido llamados y escogidos. Y por eso dice que el camino de la salvación es muy angosto, porque son pocos los que pasarán por allí, pero es bastante ancho el que lleva a la perdición. Es bastante ancho el que lleva a la perdición. Esto abre entonces la puerta a la salvación. Si Cristo no hubiera hecho esto, no hubiera habido salvación para ninguno de nosotros. Por eso es que usted le debe la vida al Señor. Por eso es que yo le debo la vida al Señor. Y por eso es que cada vez que usted le llama Señor, pero se niega a cumplir con su voluntad, su señorío, el señorío que sale de su boca hacia Él, es falso. Así que mejor no le digamos Señor si no vamos a hacer lo que Él nos dice que hagamos, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Así como los granjeros marcan con un sello en fuego a sus vacas, a su ganado, para decir esto es de la propiedad de tal granja, así nosotros hemos sido marcados en nuestros espíritus. Y dice, esto es pertenencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando decimos que Él es nuestro Señor, es una declaración de yo no me pertenezco a mí mismo, tengo un dueño, tengo a alguien que pagó por mí. Y ese dueño y ese alguien que pagó por mí es el único que tiene derecho a decidir lo que yo debo hacer. En lo que yo siga decidiendo por mi propia voluntad y nunca basado en la de Él, somos falsos profesantes de ese señorío sobre nuestras vidas. Somos falsos. Lo segundo que podemos concluir es que este es el acto más excelso, glorioso y prominente de amor que jamás se haya mostrado en la humanidad. Es fácil morir por los que nos aman. Es fácil ahorita mismo para mí entregar mi vida si alguien quiere arremeter contra la vida de mi hija, ponerme en medio y que sea yo el que me vaya para el otro lado. Eso es fácil. Pero morir por el que te odia, por el que te blasfema, por el que es un hereje, morir por el que quiere acabar con tu vida. Si esa no es la prueba de amor más grande que existe y que jamás se haya mostrado en la historia de la humanidad, yo no sé cuál cosa puede hacerla entonces. Tendría serios problemas entonces para entender cuál sería la mejor forma de mostrar amor. Y ese amor fue tan grande y tan excelso que no quedó allí, porque la gracia que se derrama
por el acto, el sacrificio pascual de nuestro Señor, esa gracia se derrama no solamente por los escogidos y salvos, se derrama sobre toda la humanidad. Por eso en teología distinguimos entre una gracia común y una gracia especial. La gracia común es la que Dios derrama sobre la humanidad que no le sirve y que no es hija y que no está en Él ni por Él. Y por eso usted puede ver cómo gente del mundo prospera, les va bien en sus negocios a veces, cuando se esfuerzan, cuando hacen ciertas cosas. Ustedes pueden ver cómo son gente que prospera, que se realiza, que llega a tener cosas. ¿Por qué? Porque la gracia común de Dios está sobre ellos. Si Dios quitara la gracia común de Él sobre esas personas, jamás pudieran llegar a nada de lo que han llegado. ¿Cómo es que un blasfemo hereje como Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo cuando es un declarado ateo? Y para colmo un tipo bien contradictorio e irónico, porque él dice ser filántropo. Pero ¿cómo se puede ser filántropo si no amas a Dios, si no crees en Dios, cuyo único amor puede darte la capacidad de amar a las personas? Estas personas son incluso contradictorias en su manera de vivir y de pensar. Ni siquiera saben las estupideces que dicen y que hacen. No lo saben. Pero ¿cómo un hombre como ese llega a tanta altura económica y tanto esplendor y a tanta gloria social? Porque la gracia común de Dios está también sobre él. Porque el sol sale no solamente sobre los justos y no solamente llueve sobre los justos. El sol sale y la lluvia cae tanto sobre justos como sobre pecadores. Sobre todos sale el sol. Y esa es entonces la distinción entre la gracia común y la gracia especial, que es entonces la gracia salvadora, la que nos ha tomado en sus brazos, nos ha tomado en su regazo para podernos llevar a su presencia eterna por los siglos de los siglos. Amén. Damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo.